Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Pues, ¿cómo están, amigas y amigos? Iniciamos el programa número 528 de Desde el Sur Explorando el Cosmos, el podcast que todos los meses les acerca novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Somos Daniel Migueles y Ricardo Sánchez, y en este caso con un invitado bastante asiduo a nuestro programa, que es el licenciado Diego Córdoba, que es especialista en astronáutica y autor del libro Huellas en la Luna, que, bueno, está invitado por nosotros para hablar del que va a ser seguramente el tema del momento y de tal vez del año, ¿no? Que es el regreso de la humanidad a la Luna. Y digo la humanidad porque no es del hombre, sino que esta vez es de la mujer. ¿No es cierto, Diego? Bueno, bienvenido, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, la obviamente, misión esto Artemisa. justamente, así es justamente un poco la clave del nombre de este nuevo programa espacial que promete llevar otra vez seres humanos a la superficie de la Luna después de casi 50 años, ¿verdad? Y Artemisa, justamente, ya que enganchamos con esto de los géneros, de quién va a ser el primero o la primera en pisar la Luna después de tanto tiempo, es justamente, nos lleva al terreno de la mitología griega y romana. Evoca justamente a la hermana de Apolo. Entonces, obviamente, con este nombre ya nos está dando la idea. Además, Artemisa era la diosa relacionada con la luna, hermana melliza de Apolo. Nos está dando la pauta de quien va a pisar la luna por primera vez de la mano de este nuevo proyecto es una mujer. Hay ya un grupo de 9 astronautas de la NASA seleccionadas. Una de ellas va a ser la primera mujer en la luna, muy seguramente, en un plazo cercano entre 2 y 3 años a partir de ahora. Sí, perfecto. Y bueno, el regreso con todo, porque me sorprendió mucho la participación del público, ¿no? La llegada que están teniendo a todo el mundo. Parecía como que el proyecto no iba a tener interés y, sin embargo, bueno, es totalmente lo contrario. De a poco está tomando como un envión, ¿no? Como una energía. Este programa es un programa largamente demorado, sobre todo ya hace mucho tiempo que trató de reiniciarse el regreso del ser humano a la Luna. Existió hace más de 10 años atrás, 15 años atrás más o menos, un programa que se llamaba Constellation, que también proponía el regreso de los seres humanos a la Luna durante la administración de Obama, un programa que terminó prácticamente muerto antes de nacer, por los altos costes que implicaba eso, ¿verdad? Y después, bueno, una especie de sobreviviente de ese programa que nunca llegó a ser, pudo, digamos, tomar la colaboración de otras agencias espaciales, que eso es algo que yo siempre dije en su momento, ¿no? Si se quiere volver a la Luna, ya no es el mismo contexto histórico de hace 50 años, cuando Estados Unidos logró justamente esa gran hazaña y pudo imponer su supremacía, de su tecnología, sobre la Unión Soviética. Es un contexto histórico que difícilmente se vuelve a repetir. No es digamos, la misma situación política y geopolítica de aquel entonces, pero la necesidad está de volver a la Luna. Puede haber motivos políticos, ahora en todo caso vamos a explayarnos un poquito sobre eso, pero esta vez los motivos son más tecnológicos y científicos, más que nada. Entonces, bueno, hay que volver de alguna manera. Pero ya era muy difícil volver de la misma manera que lo había hecho hace 50 años. Justamente esa fue la razón por la que el programa Apolo había sido cancelado, terminado, y durante todo este tiempo nadie volvió a la Luna, porque esa es una pregunta muy recurrente. ¿Por qué no se volvió en todo este tiempo? ¿Por qué se vuelve ahora después de 50 años? Porque el gasto del programa Apolo era insostenible en el tiempo. Recordemos que el programa Apolo demandó un gasto de una fracción importante del PBI de Estados Unidos, que hoy se puede estimar en más de 100.000 millones de dólares, y en un lapso muy breve, de menos de una década, ¿verdad? Hoy por hoy, ni siquiera Estados Unidos es capaz de desembolsar ese dinero en tan corto periodo de tiempo, y era insostenible en el tiempo mantener ese gasto.
por eso justamente el programa Apolo se canceló faltando 3 misiones para terminarlo, y por eso no se retomaron emprendimientos mayores. Pero ahora la historia ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque no es solamente la NASA la que está, digamos, remontando este programa y volviendo a la Luna. Existe la colaboración de la Agencia Espacial Europea. Vamos a hablar un poquito de eso seguramente también. Y lo más importante de todo, cuando llegue el momento del alunizaje, y todo va bien con el tercer vuelo de Artemisa 3, la estrella del momento, del alunizaje, va a ser justamente SpaceX, la empresa de Elon Musk, que tiene una participación muy importante, no ahora en este primer vuelo que ya se viene, sino en los próximos, sobre todo en los que tienen que ver con el alunizaje, ¿verdad? Entonces, estamos teniendo, digamos, la colaboración de la NASA, que es la agencia principal, la Agencia Espacial Europea, en partes importantes desde la nave Orion, que es la que va a ir con los astronautas de la Tierra a la Luna. También está la colaboración activa de la Agencia Espacial Canadiense, la japonesa también, y bueno, como dijimos recién, la SpaceX, empresa privada que va a tener un papel muy preponderante en las próximas misiones. Ahora, Diego, sí. Suena medio raro justamente hablando de los temas económicos, ¿no? Que tengamos semejante cohete listo para despegar y por otro lado SpaceX esté trabajando en un cohete casi igual en términos de potencia y que sin embargo no estén trabajando juntos. Sí, están juntos pero no revueltos. Eso evoca otro tipo de frase, ¿verdad? Es bastante raro cómo se dieron las cosas. Es un contexto nuevo. No es ni parecido a lo que hemos estado acostumbrados a ver en el programa Apolo o cualquier otro tipo de emprendimiento de una agencia espacial, ¿no? Esto es algo nuevo que nunca he visto hasta ahora. Son dos realidades que realmente cada una ve la conveniencia de trabajar juntos. Pero es un programa que nació, digamos, con componentes, con historias muy separadas. Por un lado, bueno, está la NASA, que es una agencia espacial que ya tiene más de 60 años, es la agencia espacial más antigua del mundo, que justamente es la que ha logrado la hazaña hace más de 50 años de llevar seres humanos a la Luna, entre 1969 y 1972. Por sí sola, la NASA no hubiera podido llevar adelante el programa Artemisa, cual como lo estamos conociendo en este momento. Y en el medio han surgido estas empresas privadas, me refiero a SpaceX, me refiero a Boeing, y bueno, también nombrémoslo porque está ahí, está en el tapete y en cualquier momento puede llegar a tener mayor relevancia en el programa La Luna, que es el Blue Origin. Bueno, las empresas privadas hace 20 años realmente eran simplemente nombres o simplemente pequeños emprendimientos. Sin ir más lejos, este año SpaceX cumplió 20 años desde su fundación, desde aquel momento en que Elon Musk abrió una especie de galpón que estaba completamente vacío, inaugurándolo con mariachis. Eso era SpaceX. Nada más. Entonces, bueno, pongamos esa foto de hace 20 años y ahora, ¿qué es lo que está haciendo SpaceX? Nada más ni nada menos, hace 2 años a esta parte le devolvió a Estados Unidos la presencia, el acceso al espacio, nada más ni nada menos, que lo había perdido en el año 2011 cuando el transbordador espacial dejó el servicio y los astronautas de la NASA no tenían otra manera de ir a la estación espacial que a bordo de naves rusas. Esto lo hemos charlado ya en otros podcasts. Sí. O sea, irónicamente, la nación que había puesto hombres en la Luna hace 50 años ni siquiera tenía una nave para acceder a la órbita baja. Bueno, ¿pero por qué había sido esto? Porque, por un lado, se había planeado la salida del transbordador espacial, reemplazándolo por una cápsula muy parecida a la Orion, que iba a hacer las veces de ferry para llevar astronautas a la estación espacial y de nave para ir a la Luna. Todo ese programa que quedó, digamos, obsoleto y cancelado en la administración Obama por los altos costos, pero ahora se volvió a reiniciar con la administración Biden, pero con la colaboración de otras agencias espaciales y la empresa privada de SpaceX de Elon Musk. Y acá viene a esta pregunta, Daniel, ¿no? ¿Por qué SpaceX tiene su historia corta, intensa, de estos breves años? Casualmente hoy en Twitter había posteado un texto donde decía que justamente por estos días SpaceX cumplía 20 años y hoy, 19 de agosto, justamente el día como hoy,
están, por un lado, lanzando un Falcon 9 por enésima vez con satélites Starlink, están controlando un carguero, una Crew Dragon, una Cargo Dragon, que está volviendo de la estación espacial, y ya está entrenando a la Crew 5, la quinta expedición que va a ir a la estación espacial, es el 8º vuelo tripulado de SpaceX, 8 vuelos en 2 años, tripulados. Un montón. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que SpaceX es una empresa que ya ha tomado identidad propia, y es muy posible que si la dejáramos, si la NASA la dejara sola, Estados Unidos la dejara sola, SpaceX podría ir por sus propios medios a la Luna y a Marte, como ya lo ha propuesto, desde que fue presentada en sociedad el programa de la Starship, que es esa nave tan grande que estamos acostumbrados a ver en estos pequeños vuelos de prueba. Muy pronto va a ser su primer vuelo orbital, y esta nave, la Starship, que mide como 50 metros, una cosa aparatosa, colosal, es lo que va a oficiar de módulo lunar, o sea, una adaptación de esta Starship va a ser una especie de Moonship, que es la nave que va a descender en la Luna. Por un lado, SpaceX está recibiendo todos los beneficios de la NASA, porque es la empresa que le devolvió a Estados Unidos el acceso al espacio. Y por otro lado, la administración, mejor dicho, el Estado en general, no quiere perder de vista a SpaceX, que se corten solo con el programa lunar, y lo han, digamos, integrado a Artemisa. Es una especie de Frankenstein, por un lado, o sea, si vemos el cohete, el SLS, ¿no? Con la nave Orion, es una nave muy pequeña que nos recuerda a la cápsula Apolo, por un lado, y por otro lado vemos ese tamaño descomunal de la Starship, que es la nave que va a descender en la Luna en el 2025 con Artemisa 3. Vemos que, o sea, son 2 historias completamente distintas. El cohete SLS y la nave Orion, lo sabemos, lo hemos dicho, lo volvemos a repetir, es un descendiente directo de tecnologías viejas de la NASA, que nos recuerdan a la época del transbordador espacial, sobre todo, ¿no? Tienen más lejos los cohetes aceleradores, los Vostok, esos cohetes blancos son descendientes directos de los aceleradores del transbordador espacial, y los motores del cohete, de Artemisa 1, no son motores similares a los del transbordador espacial, son motores del transbordador espacial, que ya fueron usados en vuelos anteriores del transbordador espacial. Son motores reciclados. Tal parece que la NASA está aprendiendo de SpaceX y esto de reutilizar componentes, ¿no? Porque ese era otro tema que también quería repetir por enésima vez, porque es muy importante. El programa Apolo fue un gastadero de dinero infernal, porque nada de lo que veíamos se recuperaba. O sea, el cohete Saturno V, ese descomunal cohete de 111 metros de alto, se desechaba en el océano las etapas, ¿no? No se volvían a usar, y gran parte de los costos se iban ahí, en las etapas del cohete Saturno V. Y esto no era porque la NASA no sabía cómo hacerlo. De hecho, hay documentos muy interesantes de la década del 60, de esa época, en el cual ya estaban pensando y planificando cómo recuperar, sobre todo la primera etapa del Saturno V, porque hubiera estado bueno que la pudieran recuperar y reutilizar. No porque no sabían, porque no tenían la experiencia, sino porque no tenían tiempo. Recordemos que estaban corriendo una carrera contrarreloj contra los rusos y había que llegar primero. O sea, desde que Kennedy dijo, vamos a poner un hombre en la Luna porque es el mayor desafío, porque elegimos ir a la Luna, no porque sea fácil, sino porque es difícil, hasta que finalmente lo hicieron, pasaron 8 años nada más. Fue una década de locura, ¿no? Cuando Kennedy dijo eso, recordemos, la única experiencia que la NASA tenía eran 15 minutos en un vuelo suborbital, el vuelo de Alan Shepard. Nada más. Una locura. Y ahí, hasta que el hombre llega a la Luna, son 8 años que fueron a puro vértigo. Entonces no había tiempo de andar probando cómo reciclar una etapa, porque en ese tiempo que iban a perder, los rusos lo iban a aventajar. Pero la NASA siempre supo que cualquier etapa de un cohete es la parte más cara de una nave espacial, históricamente hablando, siempre fue. Entonces recuperar eso es a lo que se dedicó Elon Musk. ¿Y por qué él sí se pudo dedicar a eso? Primero porque nadie lo corría. No estaba corriendo una carrera contra nadie, Elon Musk. Y segundo, porque SpaceX es una empresa privada. Y como toda empresa privada, ¿qué es lo que quiere? Ganar. O sea, obviamente SpaceX tiene su ganancia porque vende sus servicios para colocar satélites, vende sus plazas de astronautas a agencias espaciales, y obviamente la ganancia la va a obtener en tanto y en cuanto pueda aminorar costos. ¿Y en qué los aminoró? En recuperar, que lo hace
tremendamente bien, tremendamente bien. Esa primera etapa del Falcon 9, que ya muchas han superado la decena de veces, creo que ya la que más fue utilizada, creo que ya van por la 13 o 14 veces, y sigue operativa, o sea, se puede seguir utilizando, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es una cruza entre la experiencia de la NASA, de saber poner seres humanos en la Luna, traerlos a salvo, y SpaceX, que hoy por hoy son los reyes de minorar costos efectivamente, de manera efectiva, ¿verdad? Y poner al servicio de la NASA una nave nueva, moderna, que puede ser reutilizada, ¿verdad? Yo pienso que están integrando las experiencias y las fortalezas de ambos. ¿Qué hubiera sucedido a la inversa, no? Si en el contexto de guerra en que vivimos nosotros no existiera SpaceX, ¿no? Realmente sería una tragedia para la estación espacial, para los vuelos tripulados, sí, claro, en general. Sí, claro, esto también lo hemos charlado en nuestra última vez, sin ir más lejos, que estábamos en el contexto, todavía estamos en el contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, y Estados Unidos, que ha tomado partido activamente con los grandes digamos, bloqueos que le impuso a Rusia para que tratara de terminar con esta guerra absurda. Y es una ironía porque, bueno, Estados Unidos toma partido en contra de Rusia en esta guerra y son los socios mayoritarios en la estación espacial. Depende de ellos la estación espacial. Uno no puede estar sin el otro. Esas fantasías que vimos por ahí, incluso que provenían de sectores oficiales rusos, en que desacoplaban la parte rusa y se independizaba de la parte estadounidense, es imposible. Es imposible. Es verdad que la estación espacial, la parte rusa, tiene, digamos, los centros principales de energía, sistema de vida, los paneles solares, pero la propulsión también tiene la parte rusa, ¿verdad? Pero Estados Unidos tiene los principales laboratorios del sector estadounidense, y hoy por hoy el cableo tiene un cableo interno y externo, está tan integrado que no es cuestión de sacar la parte rusa y la parte estadounidense. Sería imposible de separar. Uno no podría estar sin el otro a esta altura, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué sería de esta historia si SpaceX no existiera o no se hubiera podido desarrollar en tan corto tiempo? Y pienso que la estación espacial ya llegaría a su fin, sería imposible mantenerla por tanto tiempo. Digamos, Rusia incluso ahora mismo está tomando actitudes que está sugiriendo que en cualquier momento se cortan solos y va a generar una nueva estación espacial propia, como la Mir, ¿no? Que nos recuerdan tiempos de la Mir, una estación 100% rusa. Pero a mi modo de entender me parece que es más una clara intención de prolongar las negociaciones y que sigan juntos en la estación espacial, porque la realidad es que Rusia está quebrada económicamente, y yo veo muy difícil, no por lo tecnológico, sino por lo económico, en que puedan realizar un emprendimiento de una estación espacial propia, aunque sea mucho más pequeña, ¿no? Y ahora hay una alianza con los chinos, ¿no? También. Sí. Dicen, sí, está, digamos, probado, y está este conocimiento público. Hay una alianza entre Rusia y Estados Unidos. Por un lado, para realizar trabajos en órbita, pero una nave rusa no podría ir a la estación espacial china. Tienen órbitas muy distintas y es prácticamente imposible que una nave rusa que despegue desde Baikonur pueda sincronizar con la órbita de la estación espacial Tiangong, China. Eso no. Pero sí podrían, en este contexto de colaboración que han celebrado hace poco, sí podrían viajar rusos en una nave china y realizar actividades en la estación espacial china. Y también, esto también fue hace público hace unos pocos meses, China y Rusia firmaron ya un tratado para realizar una exploración lunar, seguramente tripulada en algún momento. Adivinen de qué sector, del polo sur lunar. El mismo objetivo que tiene Artemisa en este momento. Artemisa, el tratado Artemisa es un tratado que obviamente generó Estados Unidos para nuclear a todos los países que quieran colaborar con el proyecto lunar Artemisa, ¿verdad? Obviamente están muchos países de Europa, incluso hay países árabes que se han integrado hace muy poquito, ¿no? Así que bueno, tengo entendido que fuimos formalmente invitados, todavía Argentina no se ha pronunciado al respecto, ojalá que puedan tener algún mínimo de participación, una expresión de deseo, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que
hay como una especie de, no digo de guerra fría ni mucho menos, pero hay como una especie de nueva carrera espacial entre Estados Unidos, Agencia Espacial Europea, canadiense y muchos otros países que integran el Tratado de Artemisa. Es un tratado que trata de provocar conciencia de la exploración pacífica y no contaminante de la Luna y de cualquier otro astro que se desee investigar. Y por otro lado, están Rusia y China, que han firmado su propio convenio de exploración, también del polo sur lunar. Esperemos que si se llegan a encontrar, sea como la Antártida, ¿no? Que cada uno ponga sus bases científicas, Claro. y no haya hostilidades en el medio. Sí. De todos modos, algo de minería espacial se va a hacer seguramente ahí, hay mucho interés. Hace poco salió, hace unos días, un estudio donde habían, digamos, pudieron probar aparentemente que las rocas lunares realmente salieron de parte de la Tierra, digamos, ¿no? En una colisión. Esa teoría de Teia que venía tan hablada pero sin demostración, y hace poquito hicieron ese descubrimiento, o sea que los minerales que van a faltar acá están allá, seguramente. Sí, hay un estudio bastante avanzado en ese sentido. De hecho, ese estudio va a seguir en paralelo al programa Artemisa, va a seguir ese estudio. O sea, el programa es un programa bastante complejo, no es simplemente ir a la Luna como en la época de Apolo, traer unas muestras y recolectar unas muestras y volver, ¿verdad? Hay todo un ejército de pequeños satélites que van a orbitar la Luna y van a, digamos, a poner el foco en el polo sur lunar. Justamente por eso se va a desarrollar los alunizajes en ese sector, ¿no? Recordemos que el programa Apolo solamente podía realizar alunizajes en la zona ecuatorial de la Luna, y esto era por una razón muy sencilla. O sea, las naves Apolo podían orbitar la Luna en ese sector, y esa era la órbita que tenían de trayectoria de regreso libre. ¿Qué quiere decir eso? Que si el motor se llegaba a romper estando en órbita lunar, la sola gravedad lunar iba a impulsar de regreso a la nave hacia la Tierra, sin motores, cosa de poder efectuar algún tipo de rescate. Es algo muy parecido a lo que sucedió con Apolo 13, que con la explosión que tuvieron durante el viaje de ida, el motor principal del módulo de mando y servicio quedó inútil, y tuvieron que seguir viaje a la Luna para poder orbitarla y que esa misma órbita los impulsara de vuelta hacia la Tierra, ¿no? Eso se llama trayectoria de regreso libre, que igual tuvieron que hacer unas correcciones para volver a la seguridad de esa trayectoria. ¿Por qué digo esto? Porque las últimas misiones Apolo habían abandonado esa trayectoria de regreso libre, o sea, en la seguridad y en la madurez que había tenido ese programa, y pudieron alejarse un poquito de la línea ecuatorial e ir un poquito más al norte o un poquito más hacia el sur, ¿no? Las misiones Apolo 15 y 17, que fueron las más interesantes a nivel geológico y científico, fueron bastante más al norte de la línea ecuatorial y pudieron traer rocas de lugares geológicamente hablando muy interesantes, muy reveladores incluso, ¿no? Pero el polo sur lunar, por ejemplo, era un lugar completamente imposible de ir tal como estaba planteado en las misiones Apolo, ¿no? Recordemos que, bueno, hace más de 50 años y es increíble lo que hicieron. Ahora el enfoque es muy distinto. Primero y principal, quedó, digamos, demostrado que hay existencia de agua en el subsuelo lunar. Y cuando digo agua no me refiero a grandes, digamos, lagos o cosas así, pero sí cantidad suficiente como para preguntarnos qué ha sucedido como para que aparezca esa cantidad de agua ahí, a nivel microscópico, obviamente, ¿no? Pero la hay donde suponíamos no existía. Y aparte, bueno, esto que mencionabas, Ricardo, con el tema de componentes minerales, muy interesantes, que obviamente van a ser seguramente más que interesantes a la hora de pensar a nivel económico, ¿no? A nivel económico, el aporte de estos minerales. Obviamente hay ya una teoría de cantidad y calidad, ¿no? Entonces va dirigido un poco hacia eso también. Y eso quiere decir, Diego, que digamos, al elegir un objetivo tan radicalmente distinto como es el Polo Sur, hay otros riesgos, pero también la tecnología tiene que haber ayudado un montón para permitirse ese riesgo que antes no se permitían. ¿Qué cambió fundamentalmente que ahora permite ir al sur y que antes no podíamos? Bueno, justamente eso. Hay mucha gente que dice, ¿cómo no se volvió a la Luna? Si pudimos ir hace 50 años a la Luna, ¿por qué ahora no? Bueno, pero ahora yo me atrevería a decir que es una nueva Luna lo que se viene, es una exploración total y completamente distinta. ¿Por qué?
para ir al polo sur lunar hay que establecer una órbita polar, o sea, con las misiones Apolo se estableció una órbita ecuatorial rodeando la Luna justamente sobre la línea del Ecuador. En cambio, esta vez se hace una órbita polar, pero es una órbita bastante excéntrica, una órbita que va a rodear la Luna de polo a polo, de norte a sur, pero es bastante excéntrica, porque, por ejemplo, en la parte norte va a tener una distancia de unos 70.000 kilómetros de distancia de la Luna, y en la parte sur, digamos, perdón, al revés, la parte norte va a tener una distancia de 7.000 kilómetros, y en la parte sur 74.000, o sea, imagínense, podemos figurarlo que es una órbita muy excéntrica, claro, de polo a polo. 10 veces más, y claro, y es tan excéntrica, va a ser tan alargada que se llama órbita casi rectilínea. De hecho, lograr una órbita así es bastante complicado, y justamente en eso se ha, digamos, perfeccionado la navegación espacial, en lograr ese tipo de órbita. Así como las naves Apolo rodeaban la Luna a una distancia de 100 kilómetros de altura nada más, en promedio, y podía orbitar la Luna en una hora más o menos, orbitar la Luna con esta órbita polar casi rectilínea le va a demandar como 7 días más o menos, ¿no? Una órbita. Bueno, una órbita. Pero lo bueno es que al sobrevolar la Luna de polo a polo, va a ser sobrevuelos de la Luna en distintos momentos. O sea, la Luna, obviamente, recordemos, tiene su movimiento de rotación también, que es similar al traslación alrededor de la Tierra y por eso siempre nos da una cara, ¿verdad? Pero al tener su movimiento de rotación y por cada pasada que haga, digamos, la nave Orión o la Starship, va a ser barridos de distintas zonas de la Luna, ¿verdad? Esto va a tener un valor agregado importante, o sea, la exploración de la Luna desde la altura también va a tener un valor agregado muy interesante en este proyecto. ¿Y por qué tan complicado esto, no? ¿Por qué no repetir lo que se hacía con Apolo, que hoy sería mucho más fácil? Porque esto es una especie de ensayo general para la exploración de Marte. O sea, explorar un planeta ya no es lo mismo que explorar la Luna. La mecánica de vuelo, la mecánica de navegación, si sale bien con Artemisa, obviamente se va a aplicar a Marte o a cualquier otro planeta que se desee explorar, ¿verdad? Estamos hablando de palabras mayores. Si sale bien Artemisa, ojalá que sí. Esperemos ver, quizá en unas décadas, seres humanos en Marte, por ejemplo. Ahora, volviendo al Artemisa 1, que es el que vamos a ver ahora, ¿cuáles son los objetivos? O sea, ¿qué podemos esperar ahora de esta misión, ¿no? Que de hecho dura muchos días. Dura bastantes días, sí, porque, a ver, es muy importante esta misión, es muy importante. O sea, perdón, y aclarar que a muchos que me han preguntado y no se dan cuenta que esta no es una misión tripulada, porque muchos piensan que ahora va a ir a la mujer a la Luna y no es así. Bueno, vamos a hablar brevemente de qué vienen estos primeros vuelos, sobre todo este primer vuelo que se viene ya, el Artemisa 1, es el vuelo que va a inaugurar el programa lunar. Ya está en la plataforma de lanzamiento, en la plataforma 39B, que es una de las plataformas históricas donde despegaron algunas de las misiones Apolo, y varios de los transbordadores espaciales, ¿verdad? Artemisa 1 ya está en la plataforma de lanzamiento y tiene fecha para lanzar el 29 de agosto, o sea, dentro de 10 días. El lunes 29 de agosto va a despegar. Y si por algún motivo técnico o meteorológico no pudiera despegar el 29 de agosto, existen dos fechas backup que quedaron fijadas para los días 2 y 5 de septiembre. O sea, son muy próximas estas fechas. Pero en cualquiera de las tres fechas que despegue, el regreso de la cápsula, cuando termine su misión, va a ser entre mediados y fines de octubre. Entonces estamos hablando de una misión de 40 días más o menos. 2 meses. Bueno, exacto. ¿Qué va a hacer esta misión? Es muy fácil. Va a testear la cápsula Orión, que es la cápsula que en los siguientes vuelos sí va a llevar astronautas. Es una cápsula que tiene una forma cónica que nos recuerda muchísimo a las cápsulas Apolo, pero es mucho más grande, tiene mucha más capacidad. Cuando esté plenamente tripulada va a llevar 4 astronautas, y van a ser 4 astronautas que van a ir bastante cómodos, un habitáculo que además en los futuros vuelos tiene que traer muestras, ¿no?, de la Luna. Pero este primer vuelo, que ya va a despegar dentro de unos poquitos días nada más, va a ir a la Luna, se va a situar en una órbita, y
y van a probar los sistemas de vida, todos los sistemas de navegación justamente, y cómo se va a comportar estructuralmente. O sea, muchos dicen, ¿para qué ensayar con una nave no tripulada si ya se fue a la Luna? Sí, claro, pero esta nave no voló nunca, y va a obtener la certificación de vuelos con seres humanos cuando haga este primer vuelo y se pueda ver de que estaba todo bien. Esta nave va a tener, entre la nave y el cohete, más de 200 cámaras. O sea, más cámaras que cualquier reality show que uno pueda llegar a imaginar. Cámaras que algunas vamos a ver imágenes, otras quizás no tanto porque son cámaras más que nada para ingeniería, no tanto para ser vistas en televisión, ¿verdad? Pero son cámaras que van a estar situadas en todos los lugares que se puedan imaginar, en el exterior de la cápsula, en el interior de la cápsula, en el interior de las etapas de los cohetes, en la separación de etapas de cohetes, para ver cómo se va comportando todas las estructuras desde que despega hasta que llegan a la Luna. Y otra cosa muy interesante es que este vuelo ya, primero, Artemisa 1, va a llevar un grupo de satélites muy pequeños en forma de cubo, que se llaman CuboSat, justamente, y tienen distintos objetivos y misiones. Algunos CuboSat van a justamente testear de cerca la estructura de la nave en general, ¿no? Otros van a estar en el espacio entre la Tierra y la Luna, va a ir dejando como migajas a lo largo del camino, porque quieren estudiar más a fondo el espacio entre la Tierra y la Luna, ¿no? O sea, cuantificar la radiación, por un lado. Van a establecer una especie de pruebas de comunicaciones para hacer una especie de repetidora entre la Luna y la Tierra y aumentar la calidad de las comunicaciones y de la transmisión de datos también, ¿sí? En eso, obviamente, se ha pegado un salto cualitativo en transmisión de imágenes y de datos. Claro. Esta es la primera vez en 50 años que se va a transmitir de una manera distinta. Vamos a recibir imágenes y datos de mucha mayor calidad y con un ancho de banda increíble, sobre todo con el apoyo de estos satélites que van a hacer estas pruebas ya de este primer vuelo, ¿verdad? Además, otros satélites, sí. Perdón. No, perdón, no, que una de las dificultades de explorar el Polo Sur era justamente el tema de las comunicaciones, ¿no? Que un poco lo cubren estos CubeSats. Exacto, y otros CubeSat van a orbitar la Luna, también en órbita polar, para obviamente recabar más datos del Polo Sur lunar, que es el objetivo de estudio. Y en esto que decía Ricardo de las comunicaciones, si bien no van a estar en la cara oculta de la Luna, o sea, van a tener comunicaciones, va a haber momentos en que se van a interrumpir esas comunicaciones. ¿Por qué? Porque el Polo Sur lunar está lleno de cráteres, y esos cráteres obviamente tienen bordes y picos muy altos, que van a provocar que en algún momento la Tierra quede, digamos, ocultada por esos picos o por esos bordes de cráteres, y las comunicaciones se interrumpan. Pero bueno, con el apoyo de estos CubeSat va a haber una mayor cobertura y obviamente se va a minimizar cualquier interrupción que pueda haber en las comunicaciones. Todo eso ya se va a estudiar más a fondo con este primer vuelo de Artemisa 1, ¿verdad? Así que bueno, son muchos datos los que se esperan que traiga. Y otra cosa interesante que nos va a dar este vuelo de Artemisa 1 es que si todo está bien, la cápsula queda certificada para vuelos con seres humanos. O sea, la cápsula va a volver, va a amerizar en el Océano Pacífico, va a ir en inspección, o sea, se va a recuperar para poder ver a fondo cómo se recupera tanto en la parte exterior como en la parte interior. Y esto va a habilitar a que el segundo vuelo, Artemisa 2, que está programado para 2024, repita el mismo vuelo, o sea, en órbita lunar, pero con astronautas. Ya se sabe que la tripulación va a ser de 4, 3 estadounidenses y un canadiense, o una canadiense. Y si Artemisa 1 sale bien, este mismo año, seguramente cerca de fin de año, ya van a estar los nombres de estos primeros 4 astronautas que van a orbitar la Luna, como lo hizo Apolo 8 allá por diciembre de 1968, ¿verdad? Y ya esa sería la prueba final para que en 2025 se produzca por fin el tan ansiado alunizaje, y como lo dijimos al principio, bueno, sea una mujer la que ponga un pie en la Luna esta vez, que creo que bueno, la historia le debe eso a una mujer astronauta. En todos estos años que la mujer ha volado, sigue siendo minoría con respecto al hombre, pero han demostrado más de una vez que son tan o más profesionales incluso. Podemos dar hora y hora hablando de los grandes logros que tuvieron las distintas mujeres de los distintos países que llegan al espacio.
Sí, es sorprendente. Estuve viendo el listado un poco rápido de las mujeres postuladas, digamos, y la experiencia que tienen es tremenda, ¿no? En vuelo, en misiones, en extravehiculares incluso. Sí, hay 3, bueno, son 9, ¿no? Y seguramente muchas más se van a sumar. O sea, estas 9 no son las únicas que van a volar, son las que fueron seleccionadas para estos primeros vuelos, y una de ellas va a ser la primera. Pero obviamente, conforme pasa el tiempo, la NASA lo dijo esta semana, si no me equivoco, que cualquier astronauta está habilitado para integrar el programa Artemisa. En este momento tiene 18 astronautas seleccionados, 9 hombres, 9 mujeres, las 9 que nombramos recién, y Canadá tiene otros 4 para integrar a este grupo. Pero esto es por los primeros vuelos. Una vez que ya los vuelos se perfeccionen, madure el programa espacial Artemisa, como maduró el programa Apolo en su momento, puedan integrar cualquier astronauta fuera de este grupo, ¿verdad? Y de este grupo de 9 mujeres, yo quiero rescatar a 3 de ellas, y yo estoy seguro que gira en una de esas 3, ¿no? ¿Por qué? Primero por lo que decías, Ricardo, ¿no? La gran experiencia. Hay de todo ahí, ¿no? Hay algunas que tuvieron mucha experiencia en el espacio, mucho tiempo en el espacio, y otras que tuvieron poco tiempo, pero tienen sobrados títulos de ingeniería. Entonces, por eso las han considerado para este primer grupo de mujeres, ¿verdad? Pero de estas 3 hay 2 de ellas que estuvieron mucho tiempo a bordo de la estación espacial. Una de ellas es Christina Koch, que hace 2 años tuvo casi un año de permanencia a bordo de la estación espacial. Y la otra se llama Jessica Meir, que estuvo 7 meses en el espacio, y coincidieron ambas, durante varios meses coincidieron ambas en la estación espacial, ¿no? Christina Koch y Jessica Meir, y ambas, por primera vez realizaron 3 actividades extravehiculares juntas, 3 caminatas espaciales juntas, que por primera vez marcó la primera caminata espacial 100% femenina, o sea, que 2 mujeres hagan caminatas espaciales, ¿no? Y esto no fue un capricho, ni una casualidad, ni mucho menos. Siempre eran 2 hombres, o un hombre y una mujer, pero nunca 2 mujeres. ¿Y esto por qué es así? Porque siempre fue medio problemático el tema de la talla de los trajes espaciales. O sea, los trajes espaciales no tienen talle largo, chico, mediano. Se ajustan, digamos, los torsos y brazos y piernas. Pero ajustar los 2 trajes a medidas pequeñas a veces era un problema. Y la cantidad de trajes para actividad extravehicular que están a bordo de la estación espacial era limitado, ¿verdad? Pero bueno, finalmente pudieron en su momento, digamos, solucionar ese detalle. Y bueno, las 2 mujeres pudieron compartir una actividad, 3 actividades extravehiculares, a falta de una, ¿verdad? O sea que tienen sobrada experiencia en horas de actividad extravehicular acumuladas. Y la tercera mujer, que en este momento quiero citar también, se llama Jessica Watkins, es una mujer afroamericana. En este mismo momento está en la estación espacial, despegó en abril y va a volver en octubre. Todavía está en la estación espacial, forma parte de la expedición 67 y fue en la nave Crew 4 de Elon Musk. Y bueno, va a volver en octubre ya con una sobrada experiencia. Pero ¿por qué la quiero citar a Jessica Watkins? Por más que este sea su primer vuelo, ya va a volver con más de 6 meses de permanencia en el espacio, ¿no? Pero la quiero citar porque ella es geóloga y fue formada en el mismo instituto, en Caltech, en California, el mismo instituto de donde salió Harrison Smith, uno de los últimos hombres en la Luna de Apolo 17, y quizá, esa es ironía del programa espacial, ¿no? Uno de los últimos seres humanos en pisar la Luna fue el primer geólogo, el primer científico. Y él como geólogo formó a Jessica Watkins, perdón. Hay 2 Jessicas en esto, ¿no? Pero Jessica Meir y Jessica Watkins. Formó a Jessica Watkins. O sea, han tenido un contacto directo y es como una especie de transmisión de legado, ¿verdad? Es una de las imágenes más icónicas que me ha gustado ver en este último tiempo. Porque Harrison Smith es uno de los poquitos sobrevivientes que todavía están. De los 12 hombres que caminaron en la Luna, hoy viven 4 nada más. Harrison Smith es uno de ellos. Y todavía está bastante activo, por ser que es una persona grande y ha hecho como esta especie de transmisión de legado. Ojalá que Jessica Watkins sea una de ellas, ¿por qué no? La primera mujer en la Luna, ¿no? Porque Cumpliría
tres requisitos, ¿no? Mujer, de color y científica. Exacto, porque eso iba, porque Estados Unidos ya ha hecho pública su intención de que esta vez pise una mujer y un afroamericano o afroamericana, y si lo hace ella, bueno, cumpliría con estos tres requisitos que mencionas. Diego, la nave Artemisa 1 ya está en el pad, ya está lista para comenzar a volar, le van a cargar combustible, y yo, pero el camino para llegar ahí, tanto del cohete como de la cápsula, fue largo y estuvo plagado de problemas técnicos hasta no hace mucho. ¿Qué es lo que la NASA está mirando ahora como potencial punto de atención al que le presta más atención que nada? Ay, no quisiera ni pensarlo eso, porque la verdad que es una nave complejísima. O sea, al principio de la charla dijimos que el cohete SLS, ese cohete naranja que tiene como 98 metros de alto, muy similar en tamaño y poder, incluso al Saturno V, tiene toda no solo la apariencia, sino la tecnología de la década de los 80 y de los 90. O sea, no quiero decir que sea un cohete de esa época. Lo que estoy diciendo es que la tecnología con la cual fue concebido es una tecnología vieja, obsoleta, porque este cohete no es recuperable. Sí, todo lo que tenga que ver con SpaceX, con la Starship, es recuperable, reciclable, pero este cohete no. Este cohete es a la vieja usanza del Saturno V, en lo cual todo se va a descartar. Y lamentablemente esos motores que tiene, que son del transbordador espacial, que fueron usados en otras misiones del transbordador espacial, no va a ser posible analizarlo después, porque esto va a caer en el mar, ¿verdad? Una vez que despegue. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que tiene un sistema de tubería muy complejo, ¿no? Justamente, los problemas que hubo hasta no hace mucho, en la cual hubo fugas de combustible, fugas de gases, en lo cual ha determinado que el cohete fuera sacado y guardado en 2 oportunidades, ¿verdad? La primera vez que lo sacaron, que fue en marzo de este año, fue para hacerle pruebas justamente de llenado de combustible, y en esas pruebas se notaron muchos problemas, muchas fugas que hubo en ese momento inesperadas, que hacían parar el simulacro que tenía en ese momento de llenado de combustible y drenado, ¿no? O sea, la prueba fundamental era el llenado de combustible casi al tope, con una cuenta regresiva simulada mientras se cargaba, parar la cuenta atrás en los últimos 10 segundos y después drenar todo el contenido, ¿verdad? En la primera prueba existieron fallas muy importantes, que esto hizo que el cohete fuera de vuelta al edificio de ensamblado de vehículos, el del hangar, ¿no? Y de todos modos, esta primera vez que lo habían sacado era para hacer una prueba, justamente. Y la segunda vez, también aparecieron ciertas fugas, pero, digamos, pudieron identificarlas, ya eran fugas muy puntuales, pudieron identificarlas, y, bueno, procedieron a solucionarlas, algunas sobre la marcha, digamos, y con eso terminaron por certificar de que ya estaba apto para despegar. Pero eso no quiere decir que esté libre de fugas cuando vayan a hacer la carga de combustible en los momentos previos al 29 de agosto, ¿verdad? Claro. Porque todo puede pasar, es decir, puede haber incluso algún sensor que falle en ese momento y le ordene a alguna computadora de detener en automático la carga de combustible. Recordemos lo complejo que era, la máquina compleja que era el transbordador espacial, que casi nunca despegaba a término. A veces con el gran amigo, con Pablo de León, decíamos que nunca dejó de ser una máquina experimental el transbordador espacial, porque en las 135 misiones que tuvo siempre tuvieron alguna parada de la cuenta regresiva, algún problema. O sea, no estamos hablando del factor meteorológico, estamos hablando del factor tecnológico. Claro. Ni hablar de, bueno, en una zona como en Florida, que el tema de tan cambiante el clima, con ese clima húmedo que tiene y todo eso, ¿verdad? Problemas puede haber un montón, por eso yo cruzo los dedos con todo de que sea el 29 de agosto, la fecha de lanzamiento, pero bueno. Y la cápsula también tuvo sus dramas, ¿no? Sí. Que implicaron devolverla a la fábrica, más o menos. Sí, tal cual. Recordemos que Orión es la cápsula de la NASA, y el módulo de servicio es de la Agencia Espacial Europea. Pero bueno, más que nada la cápsula es la que ha tenido su complejidad. Tiene su complejidad también, es justamente el lugar donde van a ir los astronautas.
es la que tiene que responder perfectamente bien a todo, incluso en este primer vuelo, sin tripulantes, porque de alguna manera va a estar tripulada esta nave, ¿verdad? Hay unos sensores que tienen formas muy simpáticas, ¿no? O sea, hay un maniquí que ya está ubicado en la cápsula, que tiene puesto el traje que van a utilizar los astronautas, y está repleto de sensores justamente para identificar vibraciones o cualquier otro tipo de incomodidad o algún factor ambiental o tecnológico que pudiera afectar al astronauta. Por eso es muy importante este maniquí. Se llama Monikin Campos. Monikin justamente es digamos, un cruce de palabras con la palabra maniquí y moon, ¿no? Moonikin, le pusieron, luna en inglés, y Campos hace alusión al apellido de un ingeniero de origen latino cuyo papel fue preponderante durante la emergencia declarada de la misión Apolo 13, ¿verdad? Así que en su homenaje, Monikin Campos es el astronauta ficticio que va a ir a bordo de la cápsula, y también, bueno, van a ir otros muñecos ya quizá un poco más decorativo en su misión, como por ejemplo el pequeño peluche de Snoopy, que sí, obviamente va a empezar a levitar apenas empiece a prevalecer la ingravidez dentro de la cápsula. Se llama el famoso indicador de microgravedad, que lo vamos a ver seguramente dentro de la cápsula flotando con su traje también de Artemisa, gracias a una de las tantas cámaras que hay allí, ¿verdad? Pero principalmente, bueno, hay que certificar que la cápsula sirve para seres humanos, y por eso, más allá del cohete, de los motores, el otro punto tan complejo de la nave es justamente la cápsula Orión. Ahora, Diego, y con toda este primer vuelo totalmente robotizado, ¿no? Y uniendo los experimentos exitosos del Curiosity, ¿hace falta ir con personas a la Luna? Si ya podemos mandar toda una misión entera, sin gente, podemos meter robots en Marte, totalmente autónomos, mandando fotos fantásticas, haciendo miles de mediciones. Claro. ¿Cuál es el plus que le agrega un astronauta de verdad? El ojo humano, sin ir más lejos, el ojo humano. Es lo que justamente digo yo, ¿no? Lo que habíamos mencionado hace un ratito, el papel de Harrison Smith, el geólogo que fue a la Luna. El ojo humano, mejor dicho, el ojo del científico, el ojo de saber qué roca traer y qué roca no, es superior a la inteligencia artificial más moderna que pueden llegar a existir en este mismo momento, ¿verdad? Obviamente el Curiosity nos puede traer imágenes fantásticas de Marte, puede analizar tal o cual roca, pero el ojo humano que esté in situ en ese momento ahí, y que tenga, digamos, el ojo científico entrenado con su conocimiento, va a ser muy superior a cualquier robot que pueda ir en ese momento y analizar tal o cual roca, ¿verdad? Justamente Harrison Smith, geólogo, fue primero geólogo y después astronauta. Él fue el que entrenó a sus compañeros de Apolo que lo precedieron en las misiones anteriores, pero fueron con el criterio de él. Recordemos que las cápsulas Apolo podían tener un número limitado de rocas, no tenían traer el peso que querían, tenían un peso limitado para traer de regreso a la Tierra. Entonces era importantísimo que trajeran las rocas que fueran determinantes, que fueran, digamos, científicamente concluyentes, ¿verdad? Que fueran relevantes, y no agarrar cualquier roca, ¿sí? Lo importante es que trajeran rocas que dataran del origen de la Luna o que fueran las más antiguas posibles. Y tenía que tener el ojo entrenado para saber, a simple vista, o mejor dicho, lo más aproximadamente posible, por la morfología de la roca, por la textura de la roca, si esa roca era, digamos, relevante o no para traerla a la Tierra y ser estudiada por los geólogos de acá de la Tierra, ¿no? Lo que más se buscó en la Luna en aquel entonces eran rocas que provenían del subsuelo lunar, porque databan del origen de la Luna. Obviamente tenían capacidad para excavar, pero no tanto. Entonces, ¿qué buscaron? Lugares de material eyectado, o sea, rocas que fueron eyectadas del subsuelo lunar por impacto de grandes meteoritos, ¿sí? Entonces, el tema era identificar ese material de eyección, que capaz que estaba a kilómetros de distancia del sitio de impacto, pero ya con el ojo humano podían reconocer si eran de origen volcánico, si era de un origen que tenían unos 4.000 millones de años aproximadamente, cosa que lo lograron. Pero lo lograron, ¿cómo lograron traer esas rocas? Si los astronautas eran pilotos, no eran científicos. Claro. Con las enseñanzas de Harrison Smith y después por el propio Harrison Smith, que como coronación del programa Apolo tuvo la oportunidad de ir a la Luna. Si mandamos un robot, nada de eso va a ser posible. Va a traer, obviamente, fotos espectaculares, puede traer con los sensores, puede medir
durante el 24/7, viento solar, qué sé yo, radiación, un montón de cosas que quizá un ser humano no puede hacer. Pero el testimonio que puede llegar a traer un ser humano de la Luna, de Marte, es invalorable. Y acá es cuando yo siempre digo, resalto la importancia de los vuelos espaciales tripulados. Si no, directamente ya se habrían abandonado hace mucho tiempo, pero hoy se vuelve a la Luna, y justamente la importancia es esa, el conocimiento científico. Y en esta primera misión, que claramente tiene un objetivo tecnológico de probar todo, ¿tienen tiempo de tener algún objetivo científico, además de probar toda la maquinaria? Sí, de hecho lo habíamos nombrado hace un ratito, muchos de los satélites CubeSat van a justamente medir radiación solar, viento solar, algunos van a ser dejados en órbita lunar para justamente estudiar más a fondo el polo sur lunar, hacer un mapeo más profundo de los sitios para alunizaje, que bueno, dicho sea de paso, hoy a las 3 de la tarde la NASA ya hizo público cuáles son sus intenciones de descender a la Luna, hizo público 13 lugares potenciales que están todos alrededor del polo sur lunar. Obviamente estos CubeSat que van a ir en este primer vuelo van a hacer hincapié en estos 13 lugares que la NASA hizo público hoy. Son 13 lugares que no quiere decir que van a descender justo ahí, pero son 13 lugares que de la Luna, del polo sur lunar, que ya la NASA dijo que tiene especial interés en explorar, y obviamente los CubeSat que vayan en este primer vuelo van a hacer hincapié en observar esos lugares justamente. Así que tiene una importancia científica, obviamente, sí, claro que sí. Y además que el estudio de los 13 lugares va a terminar decantando en qué lugar finalmente va a aterrizar la tercera misión de Artemis. Sí, ni hablar. O sea, hoy son 13 lugares que obviamente con Artemisa 1, con los que usan Artemisa 1 y algunas observaciones que hagan desde la propia cápsula Orión, van a ir acotando más. Después va a venir Artemisa 2 tripulada. O sea, además de los instrumentos científicos que tengan, los astronautas ya van a poder observar con sus propios ojos a través de los instrumentos un mayor mapeo del lugar. Y después, bueno, ya con Artemisa 3 va a quedar, digamos, determinado ya a uno o dos lugares, acotado a uno o dos lugares. Recordemos que una nave tripulada puede sobrevolar la Luna y puede ver objetos con un detalle tal que ni siquiera con el mayor telescopio se pueden ver desde acá. Por más que la Luna sea el objeto más cercano y que esté a 400.000 kilómetros de distancia y con un telescopio podemos ver mucho en la superficie lunar, hay detalles que solamente los puede ver el ojo humano cuando está ahí. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque, bueno, obviamente en la época de Apolo, antes de Apolo 11, se sabía muy poco de la Luna. Todo lo que sabíamos era a los telescopios o a las primeras sondas que habían empezado primero a orbitar y después a descender en la Luna, ¿verdad? Me refiero a las sondas Ranger, que impactaban descontroladamente en la Luna, o a la Surveyor, que realizaron los primeros descensos suaves, ¿verdad? Pero así todo, ya se había elegido para Apolo 11 la zona de alunizaje, el Mar de la Tranquilidad, porque se veía a simple vista que era un lugar llano, geológicamente quizá aburrido, pero seguro para los astronautas. Sin embargo, la misión que nos precedió, Apolo 10, que se acercaron hasta unos 15 kilómetros de altura de la Luna, recordemos que el módulo lunar no descendió, pero sobrevoló la Luna a esa baja altura, 15 kilómetros, estaba tripulado por Tom Stafford y Gene Cernan. ¿Sí? Bueno, sobrevolaron obviamente el Mar de la Tranquilidad, y cuando volvieron los astronautas de Apolo 10, Cernan habló directamente con Neil Armstrong y le dijo que tenga cuidado, que el Mar de la Tranquilidad no es tan tranquilo como lo sugiere el nombre, que si bien tenía zonas muy seguras para alunizar, había rocas del tamaño de casas, y que si llegaba a tener ese tipo de rocas en la trayectoria de descenso, no dudara en abortar, así le dijo, no dudara en abortar la maniobra, porque había zonas que si bien eran seguras, había otras que eran muy peligrosas. Y de hecho les pasó. Claro. Finalmente, conocemos la historia, Apolo 11 tuvo que sobrevolar una zona bastante plagada de rocas, sobrevolar un cráter, con esas alarmas que tronaban dentro del módulo lunar, y bueno, y la mano de Neil Armstrong. Fue una especie de gran aventura de esos últimos segundos, ¿verdad? Pero Armstrong ya tenía una advertencia previa de alguien que había estado ahí prácticamente. Claro. O sea que el ojo humano es irreemplazable. Ahora, comparado con la progresión de las misiones Apolo versus la de Artemis, parece que Artemis está siendo muy acelerado, porque en la primera misión van robots y ya la segunda ya orbita la Luna. El Apolo fue mucho más progresivo. Sí, claro. Pero, a ver, Artemisa no es
una remake de Apolo. Artemisa recoge el guante de donde lo dejó Apolo, ¿verdad? O sea, esto es justamente lo que tiene de bueno, esta es una especie de evolución. Porque, bueno, Artemisa 1 va a ser este vuelo de pruebas alrededor de la Luna, una misión larga de 40 días aproximadamente. Artemisa 2 con astronautas la va a orbitar seguramente durante 2 semanas más o menos. Y Artemisa 3, el descenso en la Luna, tiene pensado realizar una estadía en superficie lunar de 7 días. Es un montón. O sea, es un montón. Es recoger el guante donde lo dejó Apolo 17, el último descenso lunar, que en diciembre de este año se cumplen 50 años, la última misión tripulada de la Luna, lo cual ellos pasaron 3 días en la Luna, ¿verdad? 3 días, claro. Claro, lo cual ya era un montón también. Claro. Porque había que, o sea, el módulo lunar de Apolo 11 era muy distinto a los módulos lunares de Apolo 15 a 17, ¿no? Porque habían desarrollado unas comodidades tal que les permitían a los astronautas descansar y dormir allá dentro del módulo, aunque era muy pequeño y era muy incómodo, no se imaginen que tenían camastros ni mucho menos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En la Luna, la primera excursión de Apolo 11, estuvieron 24 horas en la Luna, pero esa única caminata que hicieron Neil Armstrong y Buzz Aldrin duró 2 horas y media, nada más. En cambio, las misiones de Apolo 15 a 17, que ya tenían el chip lunar, que podían hacer excursiones más largas, han hecho 3 excursiones de más de 7 horas cada una. ¿Sí? Lo que pasa es que entre excursión y excursión, tenían que refugiarse en el módulo, en el interior del módulo lunar, porque querían evitar las altas radiaciones. O sea, cuando era el mediodía y el sol pegaba a pleno en la Luna, querían que los astronautas estuvieran a salvo, ¿no? O sea, los astronautas trabajaban de mañana, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la última misión fueron 3 días, 3 excursiones de más de 7 horas cada una, Apolo 17, y ahora Artemisa 3, cuando por fin descienda a la Luna, va a iniciar desde donde dejó Apolo, por decirlo de alguna manera. Claro. Y sabemos que con el tiempo, cuando ya se establezca la madurez del programa y se envíen ya pequeños módulos para establecerse en la Luna, ya se van a establecer estadías cada vez más largas. Quizás estemos hablando de 3 semanas, 1 mes, 2 meses, y después se vayan relevando, como quien hoy relevan expediciones en la estación espacial, ¿no? Claro. Esa es la idea, ir progresivamente hacer un programa de exploración lunar sostenido. ¿Y sí, Ricardo. No, está bien. Entonces, ¿en qué fase aparece esa famosa estación orbitando la Luna? Eso iba a hablar justamente, de la Gateway. La que Gateway. todavía estamos. La Estación Espacial Gateway. Bueno, para Artemisa 3 no va a estar la Estación Espacial Gateway. Recordemos que, ¿qué es la Estación Espacial Gateway? Bueno, es una estación espacial muy pequeña, obviamente, estamos hablando de 2 módulos nada más, que también tiene la posibilidad de ir expandiéndose con el tiempo, ¿no? La Estación Espacial Gateway es una pequeña estación, ya está concebida y va a comenzar su construcción en breve. Va a orbitar la Luna en esa órbita polar que habíamos hablado, ¿verdad? Esa órbita polar rectilínea tan excéntrica. Y la idea es que en futuros vuelos de Artemisa, la Estación Espacial Gateway reciba a la nave Orión, pero todavía no está muy claro si la Starship de SpaceX de Elon Musk pudiera acoplar con la Gateway. ¿Por qué? Porque la Starship tiene un tamaño descomunal comparado con esta estación que se quiere colocar, ¿no? Pero la Gateway en algún momento va a estar, quizás estemos hablando dentro de 5 o 6 años, de ahí en adelante, y va a ser una especie de estación científica. O sea, esto es lo que justamente estaba hablando al principio, ¿no? Esto de poder orbitar la Luna y realizar observaciones, o sea, va a recibir astronautas, y los astronautas van a orbitar la Gateway, todo dentro del marco de Artemisa, ¿verdad? Y desde ahí se van a poder realizar observaciones de la superficie lunar, pero ya con instrumentos científicos mucho más avanzados y hacer observaciones mucho más profundas, a nivel científico, que comparadas con las que se hacían con el programa Apolo, ¿verdad? Así que va a tener una finalidad científica la Estación Espacial Gateway, que por ahora va a estar compuesta de 2 módulos nada más, un módulo habitacional y un módulo de energía, que es donde va a estar almacenadas las baterías y los paneles solares, y ya está determinado que la Gateway va a ser lanzada por un Falcon Heavy, que es la versión pesada del Falcon 9 de SpaceX, ¿sí? O sea que si bien la Gateway es un emprendimiento entre NASA, Agencia Espacial Canadiense y Agencia Espacial Europea, el lanzador principal es SpaceX, ¿no? Esto es
otro ejemplo más de, digamos, de colaboración mutua entre lo estatal y lo privado dentro de este programa espacial. Y hablando de... Un detalle, perdón, para Artemisa 3, el primer alunizaje, el Gateway no va a estar disponible. O sea, se espera que la Starship esté en órbita lunar esperando a la Orión. Los astronautas se trasladen de la Orión a la Starship y desciendan en la Luna. Y la Gateway va a estar quizás desde Artemisa 4 o 5 en adelante. O sea, en Artemisa 3, no entendí, discúlpame, ¿la Orión va a bajar con un Starship directamente? Claro, se va a encontrar en órbita lunar con la Starship. ¿Sí? No va a estar la Gateway todavía. O sea, es un acople directo entre la Orión y la Starship. Ya está determinado que va a ser así con Artemisa 3, el primer descenso lunar. Y Starship va a descender con 2 de los 4 astronautas. Los otros 2 van a quedar en órbita. ¿Sí? Acoplados, la Orión acoplada a la Starship. Después la Starship va a bajar con 2 astronautas y la Orión se va a quedar en órbita y la Starship va a quedar en superficie lunar con los 2 astronautas. ¿Sí? Hubo bastante competencia con el tema de quién iba a ser el alunizador, digamos, ¿no? Es toda una historia. No sé si supongo que sabes por qué ganó SpaceX frente a semejantes competidores. Sí, por dos motivos. O sea, cuando en su momento, esto fue el año pasado, cuando por fin hicieron público quién había ganado, quién se había adjudicado la nave que iba a alunizar en la Luna, ¿no? O sea, desde que Artemisa nació, la NASA ya dijo desde el primer momento que el módulo lunar o la nave que alunizara no lo iban a hacer ellos, que se lo iban a dejar a una empresa privada, ¿sí? Lo dijeron desde un primer momento eso. Y que lo iban a someter a una especie de competencia, se llamó a una licitación, por decirlo de alguna manera, y llamó a empresas privadas a competir, a que propongan sus proyectos, sus propuestas, y resultaron 3 finalistas, ¿sí? Por un lado SpaceX, que fue la que hoy sabemos que fue la ganadora con su Starship. Por otro lado, estuvo una empresa llamada Dynetics, que propuso una especie de módulo lunar, un alunizador muy similar al de Apolo, pero bueno, con los adelantos tecnológicos de ahora, con paneles solares para aguantarlo de energía. Y por otro lado, una agrupación, una unión de empresas que se llamaba National Team, en la cual la empresa principal era Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos. ¿Sí? Y estaba asociada con empresas que habían sido en su momento subcontratistas de NASA. Me estoy refiriendo a Grumman, que fue la empresa principal que construyó el módulo lunar de Apolo en aquel entonces, Lockheed Martin y Draper, que es una empresa nacida de un pequeño instituto que dependía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que fue quien ideó la computadora del Apolo en su momento, ¿verdad? Y era una nave también muy similar al módulo lunar, pero bueno, con los avances tecnológicos que uno puede llegar a concebir ahora en la actualidad. Y cuando todavía no se sabía quién podía llegar a ser, yo con lo que yo pensaba, con el conocimiento que uno puede llegar a tener, yo me había decantado, me jugaba con que National Team iba a ganar y que se iban a hacer ellos con el módulo lunar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la Starship es una nave que tiene un tamaño descomunal y ofrece, a mi modo de entender, una ventaja y una contra muy importante. La ventaja es que tiene un tamaño grandísimo, que puede proveer mucha capacidad de carga en un solo descenso lunar, que puede llevar, si quiere, una docena de astronautas de un solo descenso, o puede llevar incluso módulos completos para establecer en la Luna estos módulos adicionales que nombramos recién, ¿no? En cambio, las otras 2 propuestas eran naves muchísimo más pequeñas que pueden llevar astronautas, muestras, instrumental científico, y un poquito más de algo y nada más. Pero ¿cuál es la contra de la Starship? Que al tener un tamaño tan grande en lo vertical, tiene muy poco sustento para posarse en una superficie tan irregular como la Luna. O sea, lo que menos van a encontrar es un lugar llano. Sin embargo, bueno, sé que están ayornando, por decirlo de alguna manera, este modelo de Starship. La adaptación lunar va a ser obviamente un poco menos alta y quizá un poco más ancha, sobre todo lo que es tren de aterrizaje, ¿verdad? Las patas, por decirlo de alguna manera. Están trabajando mucho en eso. Y lo otro que están trabajando mucho es en la plataforma de descenso, ¿no? Porque una vez que la Starship descienda, la puerta para que los astronautas desciendan le va a quedar como a unos 25 metros de altura, van a tener que descender con una plataforma.
que también tiene un pro y una contra. La contra es que está muy alta, va a tener que descender, y todo ese mecanismo va a tener que estar ayornado y que no se trabe nada mientras bajen a la Luna. Y el pro que tendría es que, bueno, va a ser lo suficientemente ancha para bajar astronautas y instrumental científico con mucha comodidad, ¿verdad? Así que la razón es que tiene mucha capacidad de carga y de tripulación. La otra razón es que de las 3 propuestas fue la más barata, por decirlo de alguna manera. Y la tercera razón, pienso que es la más importante, que es la que dije en un principio y es la que no se dice abiertamente, que es la conveniencia de NASA, de Estados Unidos, de mantener a SpaceX dentro del proyecto y no fuera del proyecto, y que en algún momento se corten solos, ¿verdad? Así que pienso que más allá de la capacidad de carga y de tripulación y de los costos, que fueron las propuestas más baratas de los 3, es mantener a SpaceX dentro de la esfera de la exploración espacial para la NASA, ¿no? Hoy por hoy, los dos, es una relación simbiótica, los dos se benefician uno del otro, porque SpaceX obtiene mucho dinero, muchas remesas por parte de NASA para mantener la estación espacial habitada o, digamos, desarrollar proyectos para la NASA, ya sea para ir a la estación espacial o para el marco de Artemisa. ¿Sí? Entonces, bueno, pienso que la razón más poderosa fue esa. Pero Elon Musk sigue adelante, no se ha achicado. Es más, también hubo comentarios sobre que los trajes que se van a usar en superficie también estaban atravesando alguna serie de inconvenientes técnicos a la hora de desarrollarlo. Y SpaceX, mejor dicho, Elon Musk dijo, si tienen algún problema con los trajes, avísenme y yo colaboro también con eso, ¿no? Hace todo. Estos son señales de que si él quiere, puede y lo dejan solo, va él solo a la Luna y a la NASA los deja atrás. Pero a la NASA no le conviene quedarse atrás y que vaya SpaceX y Elon Musk solo. ¿Por qué? Porque acá viene la razón política. En la década del 60, con la Guerra Fría, era lo más importante. Y hoy quizá no es lo más importante, pero tiene su cuota de motor, ¿no? El que más, digamos, ha encendido la alarma política de por qué Estados Unidos tiene que volver a la Luna otra vez fue el propio administrador de la NASA, Bill Nelson, que fue senador, e incluso es uno de los que más arengan con el tema de la actividad espacial. En la década del 80 voló al espacio, Bill Nelson, a bordo de una misión del transbordador espacial, fue uno de los primeros civiles en el espacio, ¿verdad? Y él fue directo al presidente, a Joe Biden, y le mostró la foto de la sonda china en Marte, ¿no? Uh-huh. Y le mostró cómo había aterrizado exitosamente el rover chino en Marte, le mostró esa foto y le dijo, si nosotros no nos movemos rápido, esto nos espera. Dijo que China nos gane la carrera a la Luna, que nos gane la carrera a Marte, y que nos quedemos definitivamente atrás en todo. O sea que hay un poco de razón política en esto, de que Estados Unidos, la NASA misma, sea partícipe directo del regreso de los seres humanos a la Luna, ¿verdad? Y no dejar que SpaceX se corte solo como una empresa privada. Ha querido integrarlo, integrando la Starship como la nave que va a lunizar con Artemisa 3. Y ahora que mencionás los chinos, Diego, y al ver el cohete puesto en posición, ¿no? Me trae a la memoria lo que, bueno, vos nos has ayudado a seguir, que es la caída descontrolada de cohetes chinos a la Tierra. ¿La NASA hace algo especial para que eso no ocurra? ¿Le da más importancia o son misiones distintas? No, o sea, el cohete chino que, bueno, ya es la segunda vez que ocurre. La segunda vez. Sí, y va a ocurrir una tercera, les aviso. Les aviso que la estación espacial china no está terminada todavía. Se espera un tercer módulo igual tamaño, porte y todo para octubre de este año, que va a ser impulsado por un cohete larga marcha 5B, igual que los otros dos, o sea, el más grande de toda la familia de cohetes larga marcha que tienen. O sea que vamos otra vez a estar con este tema, ¿sí? La NASA hace algo también, y Roscosmos, la agencia espacial rusa también, o sea, tanto la NASA como la agencia espacial rusa tienen cohetes similares en tamaño y poder, y nunca escuchamos hablar de ellos. ¿Por qué? Exacto. Porque tienen una trayectoria de reingreso controlada, con una trayectoria que va a indicar que se desintegre en un lugar no poblado o directamente en el océano. ¿Pero por qué? Porque tienen un resto de combustible
y tienen una dirección para poder ser guiados cuando ya dejaron la carga útil en órbita y el cohete ya está obsoleto para destruirse, ¿no? El cohete ruso que más se parece a Larga Marcha 5 veces, el cohete Proton, que se ha utilizado para colocar grandes cargas o incluso módulos de la estación espacial, ¿sí? Y bueno, Estados Unidos tiene de la familia Delta, también de cohetes grandes y poderosos, y vuelvo a repetir, salvo algún que otro tema aislado, nunca hemos escuchado hablar de esos cohetes cuando colocan misiones de manera rutinaria. Ni ahora ni nunca, porque también los Apolo tampoco tuvieron problemas, nunca. No, y bueno, y sin ir más lejos, el Saturno 5, el cohete más grande por eso, ahora, que está a punto de ser destronado con SLS, siempre han caído de manera segura, o sea, son trayectorias que ya fueron previamente calculadas, controladas, y les queda un resto de combustible para ser guiados a esos lugares. En cambio, en Larga Marcha queda vacío de combustible, inerte, y a la deriva, o sea, pudiendo caer en cualquier lado, incluso acá con las pasadas que ha hecho, lo cual algo van a tener que hacer al respecto, porque ya se están ligando muchas críticas merecidas, porque está bien, sabemos que no va a caer el cohete grande, de 30 y pico de metros de largo, con las 20 toneladas de peso que tiene, vacío, ¿no? Porque si estuviera lleno pesaría 10 veces más. Claro. Pero los fragmentos que caen de manera descontrolada pueden caer en un lugar poblado y ¿quién responde por eso, no? Ahora, ¿eso es un descuido de los chinos o es un método? Es decir, me ocupo de esto y lo demás que se embromen todos. Es un método. Lamentablemente hay que decirlo, es un método. Es muy difícil, meterse en la cabeza de los chinos y decir cómo conciben esto, pero realmente lo han concebido así, porque ya lo dijeron, es así. No es que no saben cómo hacerlo o por accidente el cohete les quedó dando vuelta y pasa esto. El sistema fue concebido así, para que se desintegre en algún lugar. Lo que pasa es que ese algún lugar implica, muchos países, muchas zonas pobladas. Ellos apelan un poco a la probabilidad, o sea, es poco probable que caiga en una zona poblada, pero no imposible, ¿sí? Claro. O sea, la Tierra tiene un 70% de agua en su superficie, y después sumémosle a favor zonas de tierra, despobladas o de territorios desérticos. O sea que la zona poblada donde pueda caer es ínfimo comparado con todo lo otro, ¿no? Pero no es inexistente, o sea, la probabilidad está mínima, pero está. En cambio, tanto Estados Unidos como Rusia han puesto parte del desarrollo de la tecnología a reducir prácticamente esa posibilidad a cero o cercana a cero, para que no ocurra esto en ningún lado con sus cohetes. Y eso quiere decir que la competencia que vos mencionaste de la carrera espacial china-americana, tenés que tener en cuenta de que los chinos van a tener decisiones metódicas tales como esa, de decir, bueno, yo me voy al objetivo y lo que pase lo que tenga que pasar. Y sí, lo que pasa es que es muy difícil meterse en la cabeza del programa espacial chino porque, todos los programas espaciales, la NASA, Rusia, Europa, tienen un componente militar y un componente civil. El programa espacial chino es 100% militar. El administrador del programa espacial chino es un general en actividad, y ahí ya es como que nos topamos con la muralla china, ¿no? Es decir, querer ahondar en el programa espacial chino y en su filosofía es como querer ahondar en sus fuerzas armadas, algo inaccesible, y por ende, si llegara a haber algún día un accidente, ojalá que no, que un resto caiga en una propiedad o haya algún herido o alguna cosa así, no van a responder. ¿Cómo accedería alguien a semejante estructura tan cerrada como puede ser la esfera militar china, ¿no? Claro. Es un problema. En cuanto al resto del proyecto Artemisa, saben que Artemisa 1 está terminado, digamos. ¿Ya hay avances sobre Artemisa 2 y Artemisa 3 o...? Sí, no sé. Sí, de hecho los cohetes, los cohetes SLS de Artemisa 2 y 3 están prácticamente terminados, o ya el Artemisa 2 ya está en avanzado estado de terminación. Las cápsulas Orión de Artemisa 2 y 3 ya están también en avanzado estado de construcción. Incluso ya se empezó a construir la cápsula Orión de Artemisa 4, o sea que son fechas que ya son fechas seguras, y está sobre seguro el desarrollo y la construcción de las próximas Artemisa. Pero ahora que lo mencionás, Ricardo,
habíamos hablado sobre el cohete SLS, que nació obsoleto, por decirlo de alguna manera, por los altos costos que implica y la no recuperación del mismo. Entonces muchos dicen, ¿cuántos vuelos se va a usar este cohete, el SLS, ¿no? Yo pienso que se va a usar hasta Artemisa 4 o 5, y que después el programa Artemisa va a seguir, obviamente, pero ya de la mano de algún otro vector. Y ahí quizás se meta SpaceX o alguna otra empresa privada que pueda desarrollar un vector, un cohete, que tenga por lo menos alguna parte reutilizable. Porque si no, van a caer en la misma trampa que cayó Apolo, o sea, un sobrecosto que sea insostenible en el tiempo, y eso determine la cancelación prematura del programa. No es eso lo que se quiere. Así que la plata privada del programa Artemisa, que hoy por hoy es SpaceX, con Starship o con el lanzador de la Gateway, de a poquito pienso yo, es una idea mía, ¿no? Pienso que puede ir ganando terreno para ir reemplazando partes que hoy se ocupa la NASA, ¿verdad? Y que cuando Artemisa alcance su madurez, su plenitud, ya tenga más componentes privados que estatales, provenientes de las agencias espaciales. En un momento complicado, porque también va a ser el final de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Es como que quedan presupuestariamente, sí, va a ser, sí. Pero el tema de la Estación Espacial también es un capítulo aparte, porque cuando llegue a su fin, porque en algún momento se va a terminar la Estación Espacial, no puede ser eterna, ya tiene muchos años aparte. Hace 22 años que está habitada permanentemente. Y hace casi 24 que está en órbita sus componentes. Y la primera expedición llegó en noviembre del 2000, o sea que hace 22 años está habitada permanentemente, ya está obsoleta, vieja. Ninguna nave tripulada estuvo en órbita tantos años. Y ya, o sea, ¿cuándo termina? ¿2024, 2025, 2026? No importa. Pero no pasa del 2030, se los digo desde ya. O sea, más allá de la salida de la Estación Espacial por motivos políticos, presupuestarios, o lo que sea, es un motivo tecnológico. No claro, el tema es si lo van a reemplazar. Yo pienso que ahí también se viene la faceta privada. Hay empresas privadas que ya hicieron públicos sus proyectos, ¿no? De emplazar sus estaciones comerciales. O sea, el futuro de lo que es la estación espacial, para mí, son estaciones espaciales pequeñas, comerciales, que provienen de empresas privadas. Tienen nombre y apellido estas empresas. Una es Axiom, que es justamente la que financió un vuelo a la estación espacial con 4 civiles, hace poco fue, que fue comandada por el ex astronauta Michael López Alegría, que dicho sea de paso es ex astronauta, pero es el vicepresidente de Axiom, y ya tiene, digamos, en mente cómo van a ser concebidos estos primeros módulos de la estación espacial privada Axiom, y otra empresa privada que también ya, digamos, hizo pública su intención y desarrollo de colocar una pequeña estación espacial comercial en órbita es Sierra Space. Las empresas ya están siendo nombradas cada vez más seguido. Y yo pienso que vuelos de empresa Axiom van a venir este año y el que viene. O sea que Axiom es una empresa que ya está dando sus primeros pasos en esto de adquirir experiencia para luego desarrollar su propia estación espacial. Y Sierra Space pienso que es otro que también va a hacer lo suyo. Y Blue Origin también, pero esto ya es más teórico. Jeff Bezos también dijo que quiere desarrollar su propio emprendimiento de estación espacial comercial privada en el espacio, ¿no? Ya pienso que sería algo obsoleto e insostenible a nivel económico una estación espacial como la que hoy conocemos, ¿no? Con ese tamaño que tiene, con esos laboratorios, manteniendo eso, ¿no? Pero las estructuras ya se vienen muy viejas, no solamente en lo exterior por la radiación, sino también en el interior. O sea, el reciclaje permanente de gases, de líquidos, ha hecho que muchas partes ya se contaminen. Recuerdo haber leído hace muchos años un artículo sobre la Estación Espacial Mir, que fue lo más viejo que hubo hasta ahora. Le ganó la Estación Espacial, ¿no? Que llegó a estar más de 15 años en órbita. Había leído un artículo muy interesante sobre la proliferación de hongos en tableros, en intersticios, en resquicios, y eso era algo imposible de sacar y era algo contaminante, y convivir con eso era prácticamente algo antihigiénico y era imposible ya, ¿no? Y la Estación Espacial Internacional va a eso, sigue ese camino. O sea que nada, sale de órbita en cualquier momento. Yo digo, le daría de vida unos 5 o 6 años, qué sé yo.
no mucho más tampoco, bastante, ha estado 22 años operativa y sigue, pero no mucho más, y pienso que si, independientemente del programa lunar, Artemisa, ya pienso que hoy por hoy sería impracticable, no solo por el tema político, sino por el tema financiero, conseguir una nueva estación espacial, tal como hoy la conocemos. Hoy sería imposible. Pero ¿Eso sí lo crees? tendríamos, Sí. perdón, No, nos sí, tendríamos que ir acostumbrando a ver a la Luna permanentemente habitada, entonces, ¿no? Es un poco el objetivo de Artemisa. Sí, claro, sí, claro. O sea, Artemisa, digamos, recoge un poco la experiencia de la actual estación espacial. Tiene que ver la estación espacial con esto, porque la estación espacial nos ha enseñado a trabajar y a vivir en el espacio, con expediciones cada vez más largas. Cada vez son más los astronautas que se quedan 10 meses o casi un año en el espacio. Y obviamente esto de permanecer en el espacio tanto tiempo, realizar experimentos, relevos de expediciones en órbita, de a poquito se va a ir aplicando a bases permanentes o semipermanentes en la Luna. O sea, el objetivo principal de Artemisa es una exploración sostenida. O sea, no ir como Apolo, recoger unas muestras y volver. Y después volver a ir quizá varios meses después o al año siguiente. Esto es mantener una presencia de a poquito cada vez más sostenida y, por qué no, ojalá, permanente en la Luna. Ahora, qué desafío que plantean, ¿no? Porque hoy por hoy en la estación espacial, en caso de que pase algo, tienen al ladito un salvavidas donde pueden zambullirse y volver a la Tierra. Estar en la Luna acampando no es tan sencillo, hay que tener mucha valentía, ¿no? Hay muchos planes B en caso de que pase algo. Sí, imaginemos esto que vos decís, Daniel, trasladado hace 50 años al módulo lunar, que era un pequeño cascarón, ¿no? Que bueno, recordemos esa famosa anécdota de Armstrong y Aldrin, que con la mochila habían roto la palanca, que tenían que activar el motor para elevar el módulo lunar de la superficie y reencontrarse con Collins, que estaba en órbita lunar en ese momento, ¿no? Desde eso hasta, qué sé yo, podían fallar tantas cosas en ese pequeño módulo lunar, y pueden fallar muchas cosas ahora también, ¿no? Porque si bien es una nave más avanzada, es también mucho más compleja. Claro. Pero, o sea, se ha ido aprendiendo mucho en estos años, así que obviamente planes B van a tener, pero está muy buena tu observación. No es lo mismo volver de una órbita que está a 400 kilómetros de altura, de un complejo espacial que tiene un bote salvavidas, que es la nave Soyuz o la nave Dragon, acoplada permanentemente, a volver de la Luna, que está 10 veces más lejos, 400.000 kilómetros, y encima el reingreso también es un tema distinto. Reingresar en la atmósfera de la estación espacial no es lo mismo que volver de la Luna. O sea, tiene un grado de inclinación tal que prácticamente duplica la velocidad. Wow. Y por ende, bueno, la fricción, la elevación térmica, por eso los escudos térmicos tienen que ser otra parte infalible de una nave tripulada que vuelva de la Luna, ¿verdad? Obviamente es mucho más complejo, pero bueno, es justamente a lo que estamos volviendo, ¿no? A la complejidad de explorar la Luna para aplicarlo después a la exploración planetaria. Bueno, por lo pronto prepararnos para el lanzamiento, ¿no? Que va a ser espectacular poder haberlo visto. Así es. La primera oportunidad de lanzamiento es, recordemos, este 29 de agosto a las 9:30 de la mañana, hora argentina. Así que supongo que más de uno va a estar pendiente de eso. Las otras dos oportunidades son para el 2 y el 5 de septiembre, ya son en horario de mediodía y de tarde. Pero bueno, en todos los casos, cualquiera de los tres, ojalá que tengamos la oportunidad de ver esto, porque una vez que despegue y se inicie este primer vuelo, que sea no tripulado, ya va a ser el puntapié inicial para el regreso del ser humano a la Luna. Ya vamos a estar a nada de ser testigos, ¿no? del regreso de la humanidad a la Luna. Y si todo va bien, nos va a tocar ver humanos en la Luna otra vez. Sí, algo de lo cual yo particularmente me perdí, porque no lo viví en ese momento, pero ya que estamos, se los comento. Cuando yo era muy niño, ya tenía esa inquietud de cómo había sido, cómo lo habían vivido. Como yo no lo había visto, pero encontré diarios de Apolo 11 en mi casa, entonces le pregunté a mis padres primero, a mis tíos después, a mis abuelos, y cómo era, y cómo lo viviste, y cómo fue, y qué viste. Entonces, sin saberlo, yo ya estaba haciendo mi primer trabajo de campo como periodista,
relacionado con el tema espacial, y creo que sería hasta el día de hoy, por eso estoy acá. Pero bueno, ahora, así como fui historiador del programa espacial Apolo con mi libro Huellas en la Luna, ahora voy a ser una especie de cronista, así que ojalá que sea el inicio. Yo tenía 5 años, estaba jugando en una plaza y les pedí a mis padres que me lleven a ver el alunizaje, nunca me lo voy a olvidar. Claro, no, es imborrable en la mente de todos. Y obviamente creo que va a ser doblemente emotivo para los que sí vivieron el alunizaje de Apolo 11, este momento, ¿verdad? O sea que creo que es algo que va a unir a la generación que lo vivió y a los que no lo vivimos. Así que bueno, creo que va a ser muy importante para toda la humanidad. Ya no ni para la NASA, ni para SpaceX, ni nada de eso. Creo que otra vez la humanidad se va a sentir identificada toda. Ojalá. Y a empezar a escribir el próximo libro. Y sí, tarea Una para el mujer hogar. en la luna. Sí, claro, obviamente. Con todo lo que eso puede implicar. Bueno, digo, no sé si Daniel tenés algo más, pobre, porque lo tenemos No, por tengo un ya montón de una hora y preguntas, media acá. pero prefiero cortarlo para tener una segunda parte cuando ya esté, si todo va bien, ya esté volando. Avanzado el programa. Sí, claro. Claro. Va a estar muy bueno ver cómo se va a desarrollar este primer vuelo, porque es importantísimo para que el ser humano vuelva a la Luna. Así que Artemisa 1 ya está ahí de ser lanzado y bueno, hay mucha expectativa. Así que con mucho gusto podemos compartir resultados de este primer vuelo. Seguro. Te tenemos como cronista oficial. ¿Cómo no? Acá estaremos. Bueno, gracias, Diego, como siempre. Gracias, Daniel. Y bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo programa de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Y bueno, esperemos con buenas noticias para este lanzamiento de Artemisa, ¿no? Seguro. Gracias gracias. A ustedes también. Hasta cualquier momento. Nos vemos. That's one small step for man, one giant leap for mankind.